contentos de llevar a cabo este congreso y cuando tomamos la decisión de emprender esta aventura, de hablar del Espíritu Santo, nos temblaron las piernitas. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. ¿Está de acuerdo conmigo? Más aún, hablar de Dios, hablar de la tercera persona de la Trinidad me implica tener una relación con Él y poder conocerlo. Entonces, no es algo sencillo. Han sido días de... Y le doy muchas gracias a Dios porque esto ha despertado en la iglesia, ha despertado en los líderes, ha despertado en nosotros una relación más estrecha y más íntima con el Señor, porque nos hemos tenido que introducir en su palabra, hermanos, para poder hablar de Él, para poder exponerlo a Él. Me voy a hacer para atrás para que no ates la espalda. Entonces, yo quiero orar antes de comenzar porque es necesario que el Espíritu nos ayude a hablar de Él mismo, ¿verdad? Entonces, Padre, oramos a ti y venimos a ti en sujeción, reconociendo que tú eres Dios y que es por tu gracia que estamos vivos para ti. Tú eres un Dios vivo. Has quitado tu ira de nosotros, Señor, porque fuimos justificados en Cristo Jesús. Y nosotros creemos en eso porque tu Espíritu nos lo ha revelado. Lo hemos leído en tu palabra y sabemos que es real, que Cristo se ofreció como ofrenda y como sacrificio para cumplir la obra que tú habías destinado desde los tiempos antiguos. Y es por tu Espíritu, Señor, que hoy estamos convocados en este lugar para conocerte, para conocer la tercera persona de la Trinidad, para hablar de ti. Revélanos quién eres tú. Revélanos cómo es que tú funges en nuestra vida, cómo es que tú obras en nuestro actuar, cómo es que tú obraste en todas estas personas en el antiguo pacto que vemos redactada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender esta lección y que podamos salir de este lugar edificados, animados por ti mismo, para poder llevar una vida que te honre, para glorificar tu nombre de una manera más profunda. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo es que Él actuaba en el Antiguo Testamento? Y cómo es que Él, gracias Lupita, cómo es que el Espíritu Santo trabajó desde el Antiguo Testamento. Una manera, mis hermanos, de poder observar a la presencia del Espíritu Santo y su función en el Antiguo Testamento es a través de la autorrevelación de Dios en la historia redentora. Y usted va a pensar que la historia redentora comienza en el Nuevo Testamento. No es así. Desde Génesis 3 podemos observar que Dios marcó la manera en que Él restauraría su relación entre el hombre y Él. Entonces, para poder nosotros observar cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, nos podemos remitir a la historia redentora, al plan que Dios empezó a formular desde el principio. Y cómo es que las manifestaciones del Espíritu Santo fueron dando más y más de la revelación de Dios. Este es un taller, hermanos, no es una predicación, es un taller en el que vamos a interactuar y me gustaría que pudiéramos preguntar. A lo mejor no tenemos la respuesta ahorita, ¿verdad? Si es que son preguntas muy profundas, pero entre todos vamos a hacer este taller y vamos a edificarnos juntos. Amén. Ok. La palabra Espíritu Santo como tal aparece 3 veces solamente en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 51:11. Salmo 51:11 y le voy a pedir a alguien que lo lea.
Salmo 51, 11. ¿Qué dice? Una voz fuerte. Ahí vemos por primera vez la palabra Espíritu Santo como tal, o Santo Espíritu. Y luego en Isaías, más adelante, Isaías 63. Isaías 63, versículo 10. Ellos se rebelaron y conquistaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra él. Continúe con el 11. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? Y ahí lo vemos dos veces más, ¿verdad? Está la presencia de la palabra como tal, Espíritu Santo. Ok. Hoy estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. 90 veces aparece la palabra Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es basta la manera en que ya lo vemos revelado. ¿Por qué? Pues obviamente porque es el plan de Dios dentro de su línea redentora. Y nos vamos a enfocar en cómo opera el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones, hermanos, los cristianos desconocen la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento por varias razones. Una, porque no leemos con frecuencia el Antiguo Testamento. Y aquí hago yo un llamado a que podamos nosotros tomar en cuenta toda la Escritura, absolutamente. Luego normalmente pensamos en nuestro devocional diario y vamos a los Salmos, o vamos a los Proverbios, o vamos a Eclesiastés, y buscamos acomodarnos de tal manera que hay una lectura que nos emocione o que nos dé algo. Y créame, hay cristianos que toman esto del devocional diario hasta como algo supersticioso. Hoy, ¿qué va a decirme la palabra de Dios? Vamos a ver. Y lo tomamos como algo supersticioso. No, no es así y no debe ser así. La otra razón por la que muchas veces desconocemos esta función del Espíritu Santo es porque no vemos las menciones tan claras del Espíritu Santo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Él está presente ahí. Ayer el pastor Evaristo nos hacía o nos explicaba cómo en un texto, no recuerdo cuál fue, pero podemos ver la Trinidad presente, aunque no veíamos la palabra Trinidad como tal, pero podríamos ver la función de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un solo texto. Y aunque no veamos la palabra Trinidad, no quiere decir que neguemos la Trinidad, sino que está presente todo el tiempo. Bueno, pues lo mismo sucede en el Antiguo Testamento. Aunque no veamos el nombre como tal, Espíritu Santo, vemos la función y el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Otra razón es porque algunos llegan a pensar que el Espíritu Santo solamente es visible a partir de Pentecostés o de Hechos. Esto no es así. Pero estas razones son causadas por la ignorancia que tenemos de la Escritura. Yo le animo a que tomemos la Escritura como un solo mensaje, a que tomemos la Escritura como una sola, decíamos aquí en un estudio, metanarrativa, en donde Dios se revela a través de ella de manera completa en toda la Escritura. Sin embargo, el Espíritu Santo está presente todo el tiempo y vamos a ver quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, tampoco es una fuerza como algunas sectas lo describen, como simplemente algo que tiene poder. Pero ya vimos ayer que Él es una persona, es Dios mismo. No es simplemente un poder, no es simplemente una fuerza, tiene poder. Por supuesto tiene fuerza, pero es una persona actuando en la creación, en su iglesia y en todo lo que existe. Por tanto, merece la misma adoración que el Padre y que el Hijo. Si no es que Él mismo es el que nos guía a adorar. Él mismo es el que nos revela a Cristo, ¿no? Las Escrituras no podríamos entenderlas sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a ver al Espíritu Santo, punto número 1, como creador y como sustentador. Génesis 1, 1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor?
Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí está. Por primera vez vemos actuando al Espíritu Santo en esta función de dar orden a la creación, a lo que estaba desordenado. Y lo podemos ver obrando en la creación. El versículo 2 nos dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y me parece muy importante hacer esta nota que está aquí, a ver si no me confundo, pero Carl Sagan, no sé si han escuchado de él. Bueno, él tiene un libro que se llama Cosmos, y es muy interesante cómo este hombre definitivamente no le adjudicaba ningún valor a la figura de Cristo y por supuesto al cristianismo como tal. Era un ateo, y sin embargo él en este libro llama cosmos a lo creado. Y es muy interesante ver cómo la palabra cosmos es muy diferente de la palabra caos. Porque la palabra cosmos nos lleva, perdón, la diferencia entre ambas palabras es, mientras caos es desorden y es confusión, cosmos es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y empieza a actuar, Él empieza a poner orden en este espacio. ¿Sí? Él empieza a actuar de tal manera que Dios comienza a revelarse como Dios incluso dentro de su creación. El Espíritu Santo hace la diferencia al entrar en función en el orden de la tierra y hace un lugar habitable para el hombre. Esa es la primera función que hace el Espíritu al crear todas las cosas. El Espíritu Santo es el poder creador de Dios para el orden y la configuración del cosmos y también para la creación del ser humano. ¿Sí? Ok, Génesis 2:7. Ahí vamos a ver el sustento de esto que estamos diciendo, el sustento bíblico acerca de la creación del ser humano. ¿Qué dice? Entonces Dios lo forma del polvo de la tierra y sopla sobre él. Y ahí vemos el aliento de vida en el hombre y el hombre cobró vida. Amén. Así que la vida del hombre se produce directamente por el soplo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso es que él podía convivir directamente con el Señor. Job 32:8, ¿qué dice? Vamos a ver varios pasajes porque es muy importante que observemos el sustento bíblico acerca de cómo el Espíritu Santo estaba actuando. Estamos todavía en la creación y como sustentador de la creación. ¿Qué dice Job? Ciertamente espíritu hay en el hombre, Ay. soplo del omnipotente que hace que entienda. Entonces vemos otra facultad que Dios nos da con ese soplo que le da al hombre. Hace que entienda. La característica, una de las características que nos da la presencia del Espíritu Santo es que podamos relacionarnos con Dios. Somos la única criatura que puede entender, que puede discernir a comparación de todos los demás seres vivos que hay en la creación. ¿Sí? Y eso es algo, una facultad que Dios nos dio por medio de su Espíritu. No debemos olvidar que Él impuso en nosotros su imagen y su semejanza, la cual fue borrada completamente cuando entró el pecado. Y por eso es que ya no adoramos a Él, al Padre, sino que es a través del Espíritu que nuevamente esto se va a reestructurar. ¿Sale? Pero vemos ahí la presencia del Espíritu. El Salmo 104, versículo 29 y 30, por favor, ¿qué dice? Salmo 104, 29 y 30. ¿De quién depende todo, mis hermanos? ¿Escuchó? Nuevamente, por favor,
Fuerte. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y se vuelven polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿De quién dependen todas las cosas? ¿No es el sustentador? Si Él es quitado de nosotros, se acaba. Es su espíritu lo que nos da vida, es su espíritu lo que está presente. ¿Sí? Ok. Después vemos en el relato bíblico vemos que el hombre cae del estado en que fue creado. Él fue creado en un estado santo, ¿es así? ¿Por qué? Porque tenía esa comunión con Dios, lo podemos ver en el huerto del Edén. Ellos tenían amplia comunicación con Dios, estaban en su presencia. Esto es definitivamente cortado cuando ¿qué? Cuando entra el pecado. Después de la caída, el Espíritu Santo continuó obrando, mis hermanos. Sí, el hombre cayó, pero el Espíritu continúa obrando. Ahora comienza a capacitar hombres para revelar la voluntad divina a través de líderes y mensajeros. Vamos al siguiente punto. Vamos a la época de los patriarcas. Ya vimos la creación. En la creación Él estuvo presente, en la creación del ser humano. Él sustenta al ser humano, Él sustenta la creación. Ahora vamos a ver su función a partir de la época de los patriarcas. Génesis 41:38, perdón. ¿Qué dice? ¿De quién estaba hablando ahí? De José, ¿sí? ¿Y qué reconoció Faraón? ¿En quién está qué? El Espíritu de Dios. Mis hermanos, la presencia de su Espíritu hace la diferencia en la creación. La presencia de su Espíritu hace la diferencia en nosotros. Sabemos la historia de José. ¿Quién fue José? Una persona que Dios levantó, que Dios usó a partir de que muere Moisés. Él sustituye y empieza. Entonces vemos cómo él trabajaba, el Espíritu Santo estaba trabajando de una manera en que endosaba a aquellas personas que Dios había levantado para poder usarlos y para continuar, no olvidemos esto, continuar con su autorrevelación, porque estamos hablando de que observamos la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento a través de la autorrevelación de Dios. Ubique la época en la que ya estamos aquí. Ya hay un pueblo, ya hay líderes que Dios había levantado y a través de esos líderes es como Él empezaba a gobernar a su pueblo. ¿Es así? Entonces vemos también en Números 11, ¿qué dice? Números 11, 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿De quién estamos hablando ya ahí? De Moisés. Sí, yo me confundí ahorita, dije José y Josué es el que sustituyó. Estamos hablando de Moisés. ¿Y en qué parte está sucediendo este acontecimiento? Cuando Moisés tenía la carga de todo el pueblo y es aconsejado por su suegro acerca de apoyarse de otros hombres fieles a quienes pudiera encargar él algunas de las cosas que estaban haciendo para poder ¿qué? Gobernar al pueblo. ¿Y qué es lo que dice de ellos? ¿Lo puede leer otra vez, hermana? El 17 nada más. Números 11, 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. El Señor le había dado su espíritu a Moisés. Y por eso es que Moisés fue un libertador, por eso es que Moisés fue enviado y por eso es que vemos todo este obrar de Dios tan grande, tan espectacular, podríamos llamarlo así, porque la presencia de Dios a través de su espíritu estaba con Moisés. ¿Sí? Ok,
En el 25, ahí, versículo 25, hermana. Ajá, ahí mismo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Otra característica importante vemos ahí. En el actuar del Espíritu Santo, a través de estos 70 ancianos, Él empezó a obrar. Él empezó a trabajar para marcar la diferencia en el actuar con su pueblo. ¿Sí? Vemos la presencia del Espíritu Santo ahí. Siguiente, vamos a ver el capítulo ahí mismo en Números, pero capítulo 27, por favor. Acuérdese, estamos en la época de los patriarcas. Esta época es muy importante para nosotros porque podemos ver cómo Dios, a través de ellos, fue revelando algunos de sus atributos que no habíamos visto en la creación. Aquí empezamos a ver otro actuar de parte de Dios y todo es por medio de su Espíritu a través de algunas personas. ¿Qué dice el 27? 27, 17. No les dije versículo, ¿verdad? Perdón. 27, 17. Ajá. Que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. 18. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Dios endosaba a sus líderes. Dios endosaba con su espíritu a aquellos a quienes Él había de usar. Porque no veamos la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no quiere decir que no estaba la presencia. Dios actuaba en su pueblo, actuó en la creación, actuó, ahorita vamos a verlo más adelante, por su espíritu. Siempre ha estado ahí, hermanos. Siempre ha estado ahí. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, todos ellos fueron llamados a ser pastores del pueblo de Dios, guiar al pueblo para la voluntad de Dios y sobre todo para la salvación. La salvación. Vamos al tiempo de los jueces. Ubica esa etapa del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Vamos al tiempo de los jueces, capítulo 3, versículo 9. Jueces 3, capítulo 9. Jueces 3, versículo 9. Entonces levante el primer juez, Otoniel. ¿Sí? Lo vemos ahí. ¿El versículo 10 también lo leyó? A ver, lea el 10 también, por favor. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizateim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizateim. Entonces Dios estaba levantando jueces ¿con qué propósito, hermanos? Defender, juzgar a su nación, mantener a su nación en sujeción, pero también guiarlos y defenderlos de otros pueblos. Y ahí vemos claramente cómo el Espíritu de Jehová, dice, ¿verdad? El Espíritu de Jehová se hizo presente a través de Otoniel y vemos una victoria por medio de Otoniel para el pueblo de Israel, ¿sí? Hay otra mención que se hace que también debemos distinguir a través del Antiguo Testamento y es la persona de Cristo. Usted ha escuchado en algunas ocasiones que dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová también se hace presente en el Antiguo Testamento y ahí podemos ver la figura de Cristo. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Solamente quiero hacer esta distinción para que podamos observar que la palabra tiene una unidad, hermanos. No está separado el Antiguo Testamento del Nuevo, no. Hay una continuidad en la obra de Dios, pero esta continuidad nos remite a observar cómo Él fue progresivamente trabajando. Él no se iba a revelar desde un principio en su salvación
a todo lo que daba como lo conocemos ahora en Génesis? Claro que no, porque el propósito de Dios, escuche bien esto, el propósito de Dios para su creación, ¿cuál es? Glorificarlo. Y a través de todo lo que sucedió con este pueblo, con estos hombres en el Antiguo Testamento, observamos grandes atributos de Dios ahí. ¿A poco no? Su misericordia, su poder, su grandeza, su salvación. Vemos plagas en el Génesis, vemos un mar abierto, vemos cómo brota agua en el desierto, vemos llover pan del cielo, vemos llover carne del cielo, vemos un monte lleno de humo, truenos, relámpagos. Vemos tantas cosas de parte de Dios que nos enseñan a observar que Él tiene el poder, que Él siempre ha tenido el control, que a través de estas cosas Él se manifestaba a su pueblo de una manera grande y poderosa. Pero está presente como espíritu y por medio de Cristo desde el Antiguo Testamento. Otro texto ahí mismo en Jueces, para no hacerlo tan largo, nos vamos a brincar 2 y nos vamos a ir hasta el capítulo 13, versículo 25, por favor. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y luego el 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y entonces vemos esta figura de Sansón, otro juez de los más nombrados en las historias bíblicas que le contamos a nuestros pequeñitos, ¿verdad? Y vemos cómo el Espíritu estaba presente, incluso desde que es anunciado el nacimiento de Sansón. Vemos cómo es revelado que él va a venir, que él va a ser usado por Dios. Pero a través de la figura de Sansón también podemos observar la presencia del Espíritu, por supuesto. No me quiero desviar tanto, pero también podemos ver la figura de Cristo. ¿Sí? Y si nosotros, comentábamos aquí en algunos estudios, si nosotros solamente nos quedamos con la figura de Sansón, cuando contamos esta historia, pues estamos simplemente contando una historia bonita, ¿no? O emocionante. No, tenemos que encontrar la presencia de Dios en su actuar y en su función a través de Sansón. ¿Sí? Y vemos cómo él fue un hombre elegido por Dios y que por medio de su espíritu él tenía esta fuerza, por medio de su espíritu es que él actuaba de esta manera y por medio de su espíritu es que Dios obró todas las cosas a través de su vida. ¿Sí? Ok, los jueces, todos ellos fueron dotados de sabiduría y de un poder especial para juzgar a Israel. Esto es muy importante mencionarlo, y para librarlos de sus enemigos. ¿Cuál era la batalla más fuerte que tenían contra qué pueblo en esa etapa? Los filisteos, ¿no? Entonces vemos a Dios protegiendo a su pueblo por medio de ¿qué? De su espíritu. Su espíritu está presente. Vamos al tiempo de los profetas. Ya nos brincamos, ¿va? Reyes 22. El libro de los Reyes 22-24, por favor. Sí. Primera de Reyes 22-24. Vamos avanzando en la historia de la autorrevelación. ¿Sale? No pierda ese hilo. ¿Quién ya lo tiene? Reyes. Y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se puede medir el espíritu de Jehová para hablar de ti? Ahí estamos viendo el sustento bíblico, la presencia de su espíritu a través de ¿qué? De los profetas. ¿Sí? No me voy a entretener mucho en esa historia porque necesitamos avanzar. Lo importante es que veamos su presencia ahí, que usted tenga la referencia bíblica para que se dé cuenta que Dios sigue actuando. Ahora vamos a Miqueas. Miqueas 3:8. Hay profetas mayores y hay profetas menores, ¿verdad? Pero en todos vemos actuando el Espíritu de Dios ahí.
Miqueas 3:8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Entonces, a través de los profetas debemos de recordar, un profeta, ¿cuál era la función que tenía? El profeta era aquel que estaba hablándole a su pueblo de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y vemos declaraciones fuertes, cosas que no podemos observar en el libro de los jueces, ¿verdad? Que no vemos en los reyes, incluso ahorita que vamos a ir a reyes, vemos que los profetas eran tajantes, eran recios, eran fuertes. Dios le había dado una característica especial al profeta, hablar su palabra de manera clara y directa. Y cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos cómo Jesús fue claro y directo. ¿Con quiénes? Con los judíos, con su pueblo, con los, los líderes, los fariseos. ¿Acaso no Jesús era así de directo y de fuerte? ¿No vemos declaraciones de Jesús fuertes y directas? Que decimos, ay caray, bueno, es que la función de profeta tenía esta característica. Entonces vemos aquí, no es una declaración sencilla la que estamos escuchando, ¿verdad? Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 2, por favor, versículo 2. Ajá, y aquí empezamos a acercarnos. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí que me hablaba. Ahí está la presencia de su Espíritu. Y luego bríncate hasta el 3:24. Y el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo y me dijo, ven, enciérrate en tu casa. ¿Cuál era la misión en los profetas? La misión de parte de Dios. Esta etapa del Antiguo Testamento tiene una característica singular y era, lo vemos a través de, me parece que es Ezequiel 34 o 36, no recuerdo bien, cuando dice que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Una de las funciones principales era esta, el hacer volver el corazón del pueblo al pacto que Él había hecho, el recordarles a través de los pactos que Él habría hecho que Él estaría presente todo el tiempo. ¿Y esto hacia dónde apuntaba, mis hermanos? Hacia la culminación de esos pactos, hacia la presencia de su Espíritu a través de Cristo más adelante. Todos estos profetas fueron empoderados por el Espíritu Santo para hacer volver el corazón del pueblo al pacto. Y después vemos en la vida del pueblo, vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo. A lo largo de la historia redentora tenemos imágenes del cuidado de Dios para su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Y esto como parte de un plan redentor para ellos. Dios no abandonó la historia, Dios no abandonó su obra, Dios no se despegó de su creación, Él siguió presente porque Él es un Dios cercano, mis hermanos. Y lo hizo a través de la presencia de su Espíritu. Durante el Éxodo, Dios proveyó una nube y una columna de fuego, ¿recuerda eso? ¿Sí? Estaba la presencia de Dios ahí manifestándoles esto precisamente. Éxodo 40. Vamos a ver cómo en la vida del pueblo se ve la manifestación de la presencia de su Espíritu también. Éxodo 40, versículo 34-38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en
ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, de todas sus jornadas. Ahí está su presencia. ¿Sí? Y vemos cómo Él de una manera protectora sobre su pueblo brinda esa seguridad a su pueblo. ¿Sí? Números capítulo 14, Números 14, 14. Números 14, 14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Ahí está el sustento. Ahí está la manifestación de Dios. Actualmente nosotros necesitamos tener una manifestación de esa para saber que el Espíritu está presente, para saber que Dios está presente. No, esto lo hacía Él en aquel momento, en aquel lugar, en aquella época con su pueblo, porque Él venía revelándose a sí mismo hasta que cumpliera su plan por medio de Cristo. ¿Sí? Pero estas manifestaciones podemos observarlas también en medio de nosotros ahora mismo, no a lo mejor de una manera visible, pero su Espíritu sigue trabajando de la misma forma, dándonos esa protección, dándonos esa seguridad. Así como ellos sentían esa seguridad, pero debemos recordar que ellos no eran portadores del Espíritu. Sin embargo, la presencia de Dios por medio de su Espíritu les traía esa paz que necesitaban y esa seguridad que ellos necesitaban. Pero ahora, mis hermanos, nosotros podemos sentir la misma seguridad, la misma paz, la misma protección de Dios porque su Espíritu está en nosotros. ¿Sí lo vemos? Está ahí su presencia, está su cuidado. El cuidado y el descanso, Dios siempre ha provisto esto para su pueblo. El descanso, desde la creación lo podemos ver. El séptimo día, ¿qué es lo que hizo Dios? Y esto era un aviso, esto era una señal de que Él nos proveería ese descanso que nosotros necesitamos, pero lo íbamos a encontrar ¿en quién? En la figura de Cristo. Lo íbamos a encontrar en la presencia de Dios. Pero a través de estas figuras, Él se fue autorrevelando hasta que llegamos a la culminación en Cristo. Isaías 63, 11 y 14, para sustentar esto. Isaías 63, 11 al 14. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos, como un caballo en el desierto, no tropezaron. Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. ¡Wow! ¿Qué siente usted cuando escucha esto? Yo lo aterrizo a esta vida el día de hoy. Mis hermanos, ahí está hablando Isaías. Y está recordándole a su pueblo todo lo que él había hecho. Y no podemos separar la presencia del Espíritu Santo de la gloria de Dios. Están pegadas, están ligadas. Siempre vamos a ver el actuar del Espíritu Santo con la gloria de Dios. Absolutamente, porque todo lo que él hace es glorioso. En nosotros es glorioso. ¿Qué pasa cuando usted de repente lee un texto y le alumbra el entendimiento y siente ese avivamiento en su corazón y no dice, gloria a Dios? ¿No dice usted, gloria a Dios? No podemos separar la función del Espíritu Santo y su manifestación de la gloria de Dios.
Y aquí estamos viendo cómo Isaías estaba hablando estas palabras al pueblo, estaba hablando estas cosas para recordarles la gloria de Dios, lo que Él había hecho, que lo hizo por medio de su Espíritu, para traerles otra vez descanso y esperanza. Pero ahora esto no sucede, yo lo veo así. A ver, discúlpeme si me atrevo a decir esto, pero lo voy a decir. Es como si en ese tiempo tenían que usar el cable para manejar el carrito de control remoto, ¿va? Y era con cable, ¿sí? Pero ahora ya no hay cable. Ahora ya está en nosotros. Ahora esas palabras no nos las tiene que decir Isaías. Y claro que sí, se predican porque clara es la palabra y se tiene que predicar. Pero ahora es el mismo Espíritu en nosotros quien nos recuerda todas esas cosas. Todo el tiempo. Ahí está su presencia. Él lo estaba anunciando. Ahí estaba Dios a través de su Espíritu trabajando. Y también trajo esperanza a su pueblo. Deuteronomio 34:9. Ya para ir tomando la finalización. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y el espíritu de sabiduría que trajo al pueblo, mis hermanos, ayudó a discernir la verdad. Ayudó el espíritu de sabiduría a través de estos hombres, ayudaba a traer claridad, ayudaba a traer entendimiento a su pueblo de que Él era quien estaba trabajando. El espíritu de sabiduría, ahí estamos viendo su manifestación nuevamente. Ahora nuevamente podemos verlo esto, pero directo en nosotros. ¿Quién nos trae la sabiduría de lo alto? El espíritu, ¿no? Dentro de la historia de redención vemos promesas escatológicas asociadas a una nueva creación también. El Espíritu Santo inspiró toda esta visión profética. Vamos a 1 de Pedro 1:10 para traernos esta esperanza. La escatología, mis hermanos, tiene como propósito traer en nosotros paz y esperanza, y que no estemos esperando cosas que no son, y que no estemos aguardando cosas que no son, y que no estemos poniendo nuestro foco en cosas que no han de acontecer. La palabra nos guía hacia cómo serán estas últimas cosas. Si bien es cierto que no tenemos la certeza de ese día glorioso en que sucederá, que Él viene, pero sí sabemos que va a venir. Y esto nos da esperanza. Amén. ¿Qué dice 1 de Pedro? Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente vieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Dentro de ellos decir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y cuando el profeta hablaba, ¿a quién apuntaba? Todo lo que él hablaba apuntaba hacia la figura de Cristo. Y por eso es que vemos cómo cuando el profeta hablaba y cuando estas profecías se manifestaban, traían esperanza a su pueblo. ¿Sí? ¿También leyó el 11, hermano? ¿O nada más leyó el 10? ¿Leyó 10 y 11? ¿Sí? Ok. Ahora vamos al 20 y 21, por favor. Ahí mismo. Veinte y 21, sí. ¿Qué dice? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Gran y gloriosa esperanza es la que nos trae el entender esta profecía. Que en Cristo todas las cosas se reunirían, que en Cristo todas las cosas se consumarían,
que en Cristo veríamos revelado completo el plan de Dios, y eso lo podemos conocer solo por su Espíritu. Lo que era anunciado por los profetas, en Cristo se consumó y lo vemos obrando por medio de su Espíritu. Dios también les promete un nuevo pacto en el que los redimidos lo conocerían de manera personal. ¿Y no ha sido así, hermanos? ¿Acaso Él no reveló a través de su Espíritu y transformó nuestro corazón? Claro que sí. Vamos a ver Jeremías 31, por favor. Jeremías 31. 31. Lo conoceríamos personalmente y Jeremías nos habla de esto. ¿Qué dice? Del 31 al 35, por favor. Jeremías 31, del 31 al 35. Adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Se fija cómo va acompañada la profecía de figuras o imágenes sorprendentes? Yo voy a hacer esto. Yo voy a darles, voy a poner mi ley en su corazón, pero nadie más les va a enseñar que yo. Yo voy a infundir mi espíritu para que me conozcan. Me daré a conocer personalmente. Yo, Jehová, que hago esto y esto y esto y esto, que los planetas, que la luna, que el sol, que las estrellas, para confirmar su palabra. Y Él así lo haría. Y esta profecía nos lleva a entender que Él se daría a conocer de manera personal con nosotros. Y esto se cumplió a través de la figura de Cristo y cuando vemos su presencia en el Nuevo Testamento. Ok, último texto para finalizar. Él obra en la resurrección. También promete la residencia permanente del Espíritu Santo, quien nos daría un corazón nuevo y obediente. Y esto no vamos a ir a un texto del Nuevo Testamento, vamos a ir a un texto del Antiguo, Deuteronomio 36. ¿Qué dice? El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. Hermanos, lo estamos viendo desde atrás. Desde atrás. Y esto no sería posible más que por la presencia de su Espíritu. ¿Sí? Vamos más adelantito, Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Chile al esgrima, hermanos, porque ya me dieron la indicación de que... Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Amén. No puede ser en nuestras propias fuerzas. No iba a poder ser reestructurada nuestra relación con Dios
por nuestras obras, por nuestros esfuerzos. Él tenía que hacer una cirugía de corazón y cambiarnos completamente, e infundirnos por medio de su Espíritu un nuevo corazón para poder relacionarnos con Él. ¿Pero qué cree? También para hacernos obedientes. Obedientes. La obediencia no es intelectual, hermanos. La obediencia es sobrenatural, es por medio de su Espíritu. No podemos obedecer de manera intelectual. Nuestro intelecto tiene que ser gobernado por su Espíritu, por su ley, por su palabra. Tenemos que ser lavados por su palabra para poder ser obedientes. Tiene que estar su Espíritu en nosotros para poder ser obedientes. Porque obediencia a medias es desobediencia, hermanos. No le juguemos. El único que nos puede hacer obedientes es el Señor. Ezequiel, por último, Ezequiel 37, más adelantito, 37:1. ¿Qué dice? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Sígale, yo le digo hasta dónde. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hasta el 14. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿En quién se cumplió eso, mis hermanos? Estábamos muertos. Él estaba anunciando que haría una nueva creación, porque todos estábamos muertos. Ahí está anunciando a su pueblo. ¿Quién era ese pueblo? El del Espíritu. Esa profecía apunta hacia la resurrección de todos nosotros por medio de Cristo. Amén. Ahora podemos tener una mayor comprensión acerca de cómo la obra del Espíritu Santo está presente siempre, desde el principio hasta el final. Y esto nos tiene que traer paz, nos tiene que traer esperanza, nos tiene que traer consolidación y afirmación a nuestra fe, hermanos. Porque un fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? La fe. Y esto solamente lo podemos creer por fe, solamente por la fe. Y es el Espíritu quien nos infunde esto. La Biblia tiene continuidad, y la continuidad tiene que ver con que es un solo mensaje desde principio hasta el final. ¿Sale? Y esto es lo que Dios hizo a través de su palabra, nos muestra a través de su palabra por medio de su Espíritu. Amén. Bueno, se nos terminó el tiempo. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto yo se la puedo responder. Acérquese, pero vamos a cerrar
para continuar, porque ya terminaron también otros. Oremos. Padre, bendito sea, Señor, porque nos has infundido la fe para creer en ti, y con ella, Señor, tu presencia que ahora nos capacita para poder observarte a ti en tu majestad, en tu grandeza. Gracias por tu Espíritu, Señor, quien está con nosotros todo el tiempo como nuestro consolador, como decía el pastor ayer, como un entrenador que está 24 horas con nosotros, siempre gobernándonos, cuidándonos. Y bien dice tu palabra, que no entristezcamos a tu Espíritu. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a que a través de esto, Señor, podamos entender que el gobierno y la potestad son tuyas. Y por eso es que mereces toda la gloria, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.